Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario del semanal, en este caso el seminario de los días miércoles, donde vamos a estar haciendo trading en vivo, análisis de mercado y continuar con todo lo que venimos trabajando. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando entonces en esta sesión. Estas sesiones son gratuitas, son organizadas por New Capital Securities y se dan todos los días miércoles a la misma hora, 10:30 AM, horario de Perú y Colombia, 12:30 PM, horario de Chile y Argentina. Recuerden que también en estas sesiones ustedes pueden traerme sus dudas personales, es decir, las operaciones que ustedes van realizando, si desean revisar algún punto de entrada, algún stop loss, algún take profit, alguna proyección, tendencia o gráfico que ustedes hayan realizado, lo podemos revisar acá. Eso lo hacemos los días miércoles, es decir, que pulimos detalles más puntuales en las jornadas de los miércoles. ¿Bien? Bueno, vamos a ir iniciando. Recuerden que tienen disponible el chat para pasarme por ahí sus preguntas o sus inquietudes también, sus puntos de vista, todo lo que deseen compartir conmigo a través del chat, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el informe diario, viendo los eventos más relevantes del día de hoy. Por supuesto, no podemos descartar lo que sucedió con la inflación publicada el día de hoy. Vamos a ver entonces cómo han salido los datos. Más allá que yo lo publiqué en las redes sociales, seguro lo deben haber visto por ahí. Aquí tenemos entonces el calendario de la fecha de hoy, miércoles 11 de mayo del 2022. Está seteado con horario de Perú, Perú y Colombia. Y acá tenemos entonces el bloque de información relevante del día de hoy. Un momentito. Tenemos entonces acá el IPC subyacente mensual y anual. El primero es el IPC subyacente anual, que venía de un 6.5%, se esperaba una reducción al 6 y terminó siendo un 6.2. Con respecto al IPC subyacente mensual, venía siendo un 0.3, se esperaba un 0.4 y terminó siendo un 0.6. Entonces, en estos casos, en el anual se ve una reducción con respecto al anterior, pero un aumento con respecto a lo esperado. Con respecto al mensual, se ve un aumento tanto con respecto a lo anterior como a lo esperado. Recuerden que IPC significa índice de precio al consumidor, es decir, que muestra la tasa de inflación. El hecho de que sea subyacente significa que hay ciertos bienes o ciertos productos que son quitados en ese análisis. ¿Qué es lo que se quita? Los alimentos y las energías. ¿Sí? Se los saca del análisis. En cambio, esos productos sí se tienen en cuenta en el IPC normal. El IPC mensual del mes anterior era 1.2. Se esperaba un 0.2 y terminó siendo un 0.3. Es decir, hay una reducción considerable, pero no tanto como lo esperado. Pero con respecto al más importante, que es el IPC anual, al que más se le da importancia, se tenía un dato anterior del 8.5, se esperaba un 8.1 y terminó siendo un 8.3. ¿Sí? Por eso los números están todos en verde, porque en realidad son más grandes todos que lo esperado. En todos los casos terminó siendo la inflación más alta de lo que se esperaba o se preveía. Bien, eso fue lo que sucedió. Sin embargo, tenemos una reducción que ya se está viendo del 8.5 al 8.3, está habiendo un pequeño retroceso, es algo realmente para tener en cuenta, pero es simplemente el primer pasito, no significa que el problema de inflación esté solucionado, para nada. Significa que quizás ya hay una reacción. Ahora, si el mes siguiente vuelve a subir, ese principio de reacción se pierde.
Supongamos que el mes siguiente del 8.3 pasamos de vuelta al 8.5, al 8.4, al 8.6 o cualquier otro número por arriba, ya las expectativas de que todo se acomode se diluyen. Ahora, si del 8.3 pasamos al 8.1, entonces sí, realmente ya van 2 meses consecutivos que se está mostrando realmente, se evidencia un avance en lo que es la disminución de la inflación. Así que todo depende de cómo continúen los datos de ahora en adelante. Se espera ahora en 20 minutos las declaraciones de Bostic, ¿sí? Que es un miembro también del FOM, de la Reserva Federal, ¿sí? Entonces, lo que él diga también marcará el rumbo del día de hoy. Después, tenemos, con respecto a los otros datos interesantes, el que tenemos más importante sería este, que son las expectativas de inflación trimestral para Nueva Zelanda. ¿Sí? Aquí tengo una consulta de Alexandra que dice, o sea que debemos seguir considerando ventas en los índices, perdón, y demás mercados, es decir, divisas. Eh, Podés seguir considerando la venta, exactamente, sí. La situación no ha cambiado, está empezando a querer cambiar, pero todavía no es algo definitivo. ¿Sí? Además, hay que tener en cuenta que este no es el único evento que genera caídas en las bolsas. Este es uno de tantos. Recuerden que siempre mencionamos varios. Mencionamos el conflicto entre Rusia y Ucrania y mencionamos el aumento de los casos, de los contagios en China que genera que haya un confinamiento y una restricción de lo que es la economía libre, el comercio. Entonces, por más que tengas bien uno, pero si se recrudece el otro, estamos en la misma, ¿sí? Hay que ir viendo cómo evolucionan. Acá ya tenés algo que te está mostrando que hay un leve cambio. Vamos a ver cómo reaccionaron los índices el día de hoy para poder ver esto. Vemos que los índices cayeron el día de hoy y se están recuperando levemente. Vamos a acomodar ahí. Acá tenemos el Standard Poor's 500, donde teníamos acá el soporte, acá bien acomodado con todas las velitas, el cual se rompe, hace pullback y cae, y acá hizo pullback y cayó de vuelta. El día de hoy el mercado reaccionó a la baja. Ahora está subiendo, ¿sí? Pero la reacción primera fue a la baja. Lo inmediato que se hizo fue venderse. Y estas velitas todavía no estaban formadas anoche cuando tuvimos el seminario. Si lo pasamos a 1 hora, evidentemente aquí sí se dio una venta. Miren esa clímax que tenemos ahí en 1 hora. Esa clímax verde que estoy mostrando. A ver, ahí acá. Esta fue una señal vendedora. ¿Sí? El tema es que también hay que considerar otras cosas. Vender en puntos tan bajos también tiene un riesgo. O sea, son muchas cosas las que hay que considerar, no solamente una noticia en particular. También el punto en el que estamos. No es lo mismo vender acá o vender ahí con la perspectiva a largo plazo que vender acá. No es lo mismo para nada, porque ya tenés toda una caída por detrás que pesa. Y cuando los activos caen tanto, las presiones empiezan a ser alcistas, pero desde un punto de vista especulativo. Miren acá cómo coinciden los soportes. Coinciden muy bien con el mismo nivel de ángulo que venimos trabajando. Así que todo esto no es casualidad para nada. Son todos niveles institucionales. Entonces, aquí hubo una reacción de compra. ¿Por qué? Porque el precio llegó a un mínimo ya preestablecido con un ángulo que ya hemos reconocido. El precio cayó y volvió a subir simplemente porque el mercado se trata también de especulación, no es todo fundamentos y nada más. El precio también tiende a especular, ¿sí? Los inversores también tienden entonces a especular con estos niveles y los utilizan a su favor para posiciones de un plazo cortísimo.
tipo scalping. Inyectan mucha liquidez y el precio sube. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, el estar operando a cada rato, se dan cuenta que no tiene sentido. Realmente hay que saber escoger las oportunidades y tener en cuenta el contexto del precio, no simplemente la noticia. Depende de dónde yo esté, es si decido o no, porque el aumento del riesgo se ve en aumento. Bien, Alexandra, sí, pero yo podría esperar que suba un poco en resistencia cuando llegue a alguna, colocarme en venta por las malas noticias, porque no ha cambiado casi nada. Sí, lo podés esperar. Es una posibilidad, por supuesto. Cuando llegue la resistencia, aquí ya llegó a una, el precio cayó. Si llega a esta que sigue, que estoy marcando acá, a ver, llegó a esta y cayó. Si llega a esta también podés esperar otra venta, por supuesto. Siempre y cuando el precio llegue aquí, veas que el contexto sea el mismo, porque hoy el contexto es uno, pero el precio está acá. Cuando el precio está acá, esté acá o esté acá, tenés que fijarte qué pasa en ese momento. No se ve, a ver, ahí marco con una pluma. Decía que el precio llegó acá, ahí se ve la cruz que hice. Bien. El precio llegó por primera instancia a esta primer cruz y el contexto es el que estamos mencionando. Cuando el precio llegue a este otro nivel, a este o incluso a este, hay que ver qué pasa con el mercado en ese momento. Porque si sube hasta acá y la situación ya es otra, no tiene sentido vender por más que estemos en una resistencia. O sea, esto se evalúa en el momento exacto en el que el precio llega al punto. Cuando el precio llega al punto o a alguno de los puntos que tenemos trazado, es ahí cuando empezamos a preguntarnos hacia dónde puede ir el precio. Bien. Por eso es que también siempre mantenemos las líneas trazadas, dibujadas. Por eso es que también permanentemente estamos haciendo repaso de la parte fundamental, por más que la situación no cambie o los cambios sean pequeños, mínimos, porque es algo que hay que hacerlo todos los días. El mercado hay que seguirlo, no hay que olvidárselo. ¿Mm? Voy a arreglar esta línea que está un poco desfasada. Ahí, se había movido. ¿Mm? Así que, siguiéndonos en estos seminarios en vivo que damos, leyendo los boletines, aquí diarios, y teniendo esta plataforma instalada en su computadora para hacer el seguimiento de las líneas, estoy segura que de a poco van a ir tomando esa experiencia. Sería bueno primero que lo practiquen en cuenta demo para realmente ir tomando agilidad, práctica, ¿sí? Y después ya, cuando estén más seguros de sí mismos y de cómo van llevando a cabo, ejecutando las operaciones, ya pueden pasar a real, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? A ver, Alexandra aquí me dice, es que se ve, es que me va muy mal. Porque no es que no entienda las noticias ni los patrones de las velas, es como si yo no lograra hacer una relación entre el gráfico y lo que leo. Claro, es que eso es necesario, ¿sí? Eso lleva tiempo, te va a llevar tiempo, pero la única forma de lograrlo es leer todos los días, ver los gráficos y tratar de unir lo técnico y lo fundamental. Y practicarlo en demo, porque si vos lo practicás en una cuenta real y empezás a perder dinero, por supuesto te vas a sentir mal y eso te va a bajar la moral, digamos. Entonces, cuando uno se empieza a sentir así frustrado, porque en tu caso lo haces en demo, pero supongamos que alguno lo hace en real, ejecuta operaciones y todavía no logra entender bien cómo funcionan las cosas y empieza a perder dinero, ya es como que la frustración directamente hace que la persona deje de intentarlo, ¿sí? Aún así te frustra. Bueno, es entendible porque uno está en ese proceso de aprendizaje y ver que no le sale,
Es frustrante, ¿sí? Lo bueno es que te mantengas en demo y que seas consciente de eso. ¿Mm? Igual, hacer la unión entre lo técnico y lo fundamental lleva tiempo, no es algo que se aprenda de un día para otro. A mí me llevó años, ¿sí? Yo estuve entre 3 años y medio para lograr llegar a un punto en el cual logre unir todo, ¿sí? Quizás a ustedes les lleve menos. En mi caso yo lo hice todo sola. Depende si lo hacen solos, si se apoyan en estos seminarios, si se apoyan en la información que van viendo en las redes y demás. Por eso es que se promueve estos espacios para ayudarlos a que no les lleve tanto tiempo, pero sí es algo difícil. No se desesperen, lleva tiempo, lleva años en algunos casos, en otros no, hay gente que le lleva poco tiempo, depende de las habilidades, depende el tiempo disponible, no sé, depende de tantas cosas, porque todas las personas somos tan distintas, pero paciencia. Bien, acá Alexandra se está apoyando en mí y lee con mucho juicio. Bien, vas por el buen camino. Hace relativamente poco que empezaste, así que es normal. ¿Mm? Además, este momento de mercado que estamos teniendo ahora está siendo bastante loco. Es tan raro el mercado como está ahora, que habíamos dicho, que hay situaciones en las que no va a coincidir lo que lees con lo que ves. Y eso forma parte de un ciclo de mercado, una parte. Así que cuando veas que eso no coincide, no tenés que operar. Parte también del entrenamiento es entender cuándo no hay que hacer nada, ¿sí? Y eso se logra también con la experiencia, ¿sí? Cuando uno ve que realmente lo fundamental y lo técnico van de la mano, los niveles son prolijos, da oportunidades de entrada, lo hace, pero cuando vea que las cosas se empiezan a contradecir, es que realmente es momento de observar y no hacer nada. Eso también es parte de un plan de trading, ¿sí? De momento, las gráficas coinciden. Vean los algoritmos, en este caso, esta línea azul, esta inclinación, cómo coincide la resistencia con el soporte. Vean acá también cómo ha coincidido a la perfección esto, muy bien. El tema es que hay mucha volatilidad y la volatilidad te daña las operaciones, ¿sí? Acá también, mira la volatilidad, por más que coincide muy bien, ¿sí? Hagan backtesting, también de la parte técnica, es algo que recomiendo siempre hacer. ¿Bien? ¿Tienen alguna operación en particular que quieran revisar? Así me pasan los precios y yo lo voy viendo acá en vivo con ustedes. ¿Qué es lo que necesito? Por ejemplo, quise comprar el Standard Poor's 500 en el precio de 5.000 o compré el Nasdaq en el precio de 12.100, por decirme algo. ¿Sí? Entonces, yo eh, ubico el precio que ustedes me dicen y vamos evaluando si ese punto de entrada estuvo correcto, qué errores hubo, qué cositas faltaron por ver y cuáles son las perspectivas a largo plazo de esa entrada. Simplemente necesito eso, el nombre del activo y el precio de entrada, nada más. No me importa ni la cantidad de dinero que tienen en su cuenta, ni la cantidad que arriesgaron, porque esos datos son personales y yo no me voy a meter en eso, en lo que es el manejo de su cuenta, de su riesgo. Pero sí les puedo corregir la parte técnica. Bien. Así que si alguno tiene alguno de esos datos que lo quiera compartir, lo vemos acá en vivo. Esto lo hacemos todos los miércoles, así que si quieren aprovechar de pulir sus entradas, este es el mejor momento. Quizá no tengan para compartir una hoy, pero el miércoles que viene o los próximos miércoles sí. De paso, les comento, el seminario que tuvimos anoche, análisis de mercado financiero del día 10 de mayo, día de ayer, ya está listo, disponible en mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, para que pasen y lo vean si alguno de ustedes no pudo estar presente o si, en el caso que lo estuvo y le pareció muy interesante, si lo quiere compartir con alguien más, bienvenido es también.
¿sí? Les muestro mis redes. Emilia-Trader es mi canal de Instagram. También tengo @eTradingEmilia, que es mi Twitter. Y con el mismo nombre de mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, está mi cuenta de Facebook, donde subo principalmente noticias que las comparto con ustedes para que las tengan de referencia, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora un poco del boletín, qué noticias tenemos importantes y seguir analizando la parte técnica. Hasta ahora solamente vimos el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, donde los tres tienen una muy buena coincidencia con los niveles que teníamos previstos, se respetan muy bien y donde en los tres casos hubo una caída al momento en el que se anunció la noticia. El precio llegó al punto bajo y fue comprado con una gran inyección de capital. Bien. Vamos a leer. Entonces, la primera noticia del boletín de hoy dice que Morgan Stanley, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, ha pronosticado que el crecimiento económico mundial de este año será menos de la mitad de lo que fue el año 2021. Entonces, el crecimiento económico será menor, ya que las economías se están desacelerando, ¿sí? Esto, por supuesto, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de casos en China que generan el cierre de esta economía, que lo explicamos ayer. Sumado a que los bancos centrales en general están endureciendo sus políticas monetarias para controlar, la inflación récord. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos tres eventos que están permanentemente haciendo que los mercados estén con una incertidumbre. El tema de los bancos centrales y sus tasas de interés, el tema de China con sus contagios y sus cierres y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esos tres eventos son los que tienen que seguir hoy, porque son los que les van a marcar el rumbo del mercado mañana. Bien. A ver, acá tengo un comentario de Alexandra que dice, yo entré en el euro neozelandés en 1.6622, pensando que la tendencia se iba a ir alcista por la caída que tenía el neozelandés y pensando que los confinamientos de China y técnicamente por el apoyo en 4 horas que hizo una vela verde. Vamos a ver entonces el euro neozelandés. Vamos a poner el precio, 1.6622. A ver. ¿Está bien ese precio? 1.6622. Ahí entraste en compra o en venta. Eso es lo que te faltó ponerme. Mientras tanto, vamos haciendo un repaso de lo que veníamos viendo con el euro neozelandés. ¿Sí? Estas líneas que están trazadas acá ya estaban trazadas de antes. Les quiero explicar a qué se debe todo esto. Con este nivel forman un soporte horizontal. Después lo que hicimos es unir esta resistencia, esta y esta, y trazamos esta resistencia dinámica. Entonces, el precio se encontraba entre estos, se había formado además un triángulo. A ver, borro acá. Un triángulo marcado por esta resistencia, teníamos este soporte, ahí está la S, y también habíamos unido, que esto justamente fue Alexandra la que me mencionó el nivel, este soporte con este soporte, entonces se armaba este triángulo de compresión. Y dijimos que apenas se rompiera ese triángulo, hacia donde se rompiera el precio, hacia ahí iba a ir. Y miren lo que sucedió acá, ocurrió pero perfecto y limpio. El precio rompió, hizo pullback, miren cómo frenó y miren la cantidad de velas clímax que dio.
Eso es una compra de acá a la China. ¿Sí? Después el precio sube y cuando va a rebotar, ¿en dónde rebota? En el mismo soporte que ya habíamos trazado acá, acá y acá. Esto no es casualidad, para nada. Sube, vuelve a rebotar en el soporte, sube, vuelve a rebotar en el soporte, soporte, soporte. Y ya termina subiendo. Entonces, esta estructura que ya habíamos definido funcionó a la perfección. Y lo hicimos acá en vivo con ustedes. Espero que lo hayan aprovechado y que hayan visto la claridad de esto. Ajá, pero ¿por qué compraste acá y no acá abajo cuando, o hiciste también la compra de acá abajo? ¿Sí? Porque recuerdo que estos niveles, este soporte me lo marcaste vos misma y yo te había marcado esta resistencia que se produce el rompimiento y el apoyo. ¿Mm? Entonces la compra era ahí abajo, era acá. De última acá, acá o acá. Son compras más arriesgadas, pero porque están sobre un soporte. ¿Sí? El tema es que la compra acá, si la hiciste en este momento, bueno, tuviste una ganancia. Pero si la hiciste acá, ya el precio te dio una clímax, ya está girando y ya ha subido mucho. Y no tenés ningún nivel tan interesante por ahí. A ver, que quiero ver bien el gráfico hacia atrás. No es un nivel de soporte tan limpio, simplemente hace soporte por acá, pero tampoco es un nivel interesante. Por eso no entiendo por qué compraste en ese punto. Entiendo tu análisis fundamental, no entiendo el nivel de precio de entrada. ¿Mm? Debería haber sido en cualquiera de estos 4 oportunidades que marcamos recién. Epa, se me fue. Sí. Entonces, siempre que tracen niveles, denle seguimiento. Otro consejo que les doy, no traten de dar seguimiento a tantos activos a la vez. Ese es un grave error que yo también lo cometí y les doy. Entonces, este consejo para que no les suceda a ustedes. Si ustedes siguen todas las bolsas, todas las materias primas y todas las divisas, no van a poder porque no hay tiempo para eso. Es imposible. Elijan 4 divisas o 2 divisas y 2 índices. ¿Sí? ¿Cuáles son los activos que ustedes siempre tienen que ver? ¿Mm? Se los voy a escribir por acá. Siempre ustedes, para entender qué funciona con el mercado, reitero, para que ustedes puedan entender qué pasa en el mercado, siempre tienen que ver el dólar index, ¿sí? Siempre tienen que ver las bolsas de Wall Street. Siempre tienen que ver el oro. Esto en principio. El dólar index, los índices de Wall Street, que sabemos que son 3, y el oro. Con estos activos, ustedes van a entender cómo reaccionan los precios a los fundamentos, siempre y cuando lean los fundamentos antes. Eso es punto de partida. Ahora ustedes elijan, después de ver eso, cuáles son los activos que ustedes van a operar. Si ustedes van a operar exclusivamente divisas, elijan 4 como mucho, no elijan más. Como mucho, si es posible 2 o 3, mejor. Y si recién están empezando, elijan solamente una. Bien, pero como máximo 4. Le hacen los trazados de línea, le dan seguimiento y la operan. Porque acá, por ejemplo, me dicen que eso es lo que pasa. Y este es un gran ejemplo, porque hicimos este trazado de estos niveles e identificamos cuáles eran los puntos de entrada y quizás por estar dispersos en muchos otros activos,
se perdieron los niveles de entrada aquí, que eran súper limpios y claros, y se hicieron las compras acá cuando ya fue tarde. ¿Por qué? Por no poder darle el seguimiento al nivel correcto. Bien. Entonces, a partir de ahora, nos vamos a organizar, que quizás es eso lo que falta, organizarse. Ver estos activos a la hora de hacer la lectura, leo noticias y veo esos activos. Entonces, me fijo cuál es la reacción de los mercados ante las diferentes situaciones. Después de que veo y entendí, paso a operar solo en los activos que yo elegí. Pueden ser divisas, pueden ser criptomonedas, pueden ser acciones, pueden ser commodities, el que yo elija, pero poquitos. ¿Sí? Siempre poquitos para empezar. Cuando ya me sienta cómoda, cómodo solo con los 4 activos y vea que los domino, puedo ingresar 2 más o 1 más. Y ahí recién iré viendo. La misma experiencia y los mismos resultados me irán diciendo si realmente puedo agregar más activos a mi análisis o no. Yo mismo voy a irme poniendo mis propios límites. Bien, así que a partir de ahora, ese es mi consejo para que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Es muy importante también que participen los días miércoles, porque hacemos un trabajo muy distinto de los seminarios que son a la noche. Los seminarios de la noche es más que todo para hacer un análisis de los mercados, para ver las reacciones, pero los miércoles indagamos en los detalles de cada uno. Y como ustedes me muestran los puntos en los que entran, yo puedo sacar conclusiones de cuál es el error que cometen. ¿Mm? Y en este caso, como me mencionaron una entrada ahí, yo me di cuenta más o menos cuál era la falla. Por eso, siempre que ustedes tengan para compartirme entradas, háganlo, porque yo voy identificando sus puntos débiles, el de cada uno. Y quizás el punto débil de uno es el punto débil del otro, o quizá no, ¿sí? Es que yo entré ahí porque pensé que la tendencia se iba al alza y listo. Es como si yo necesitara la confirmación de la confirmación. Claro, se duda mucho, ¿sí? Pero el tema es que si uno empieza a dudar, deja pasar las oportunidades y termina comprando donde no es. Pero aparte hay que estar tranquilo, porque se está operando en demo. Y de última, si me va mal, es una cuenta demo, no pasa nada. Ahora, cuando hacemos el backtesting, siempre tomamos nota de cómo nos fue en la operación. Entonces, esta operación yo debería tomarle una foto e ir a mi cuaderno de backtesting y anotar por qué fallé. Y en esa falla se va a explicar todo lo que explicamos por acá, que son fallas de la parte psicológica. Ahora, si yo fallo realmente acá, porque hace rompimiento, apoyo, me da la clímax y cae, entonces no es que yo estoy fallando por mis emociones, se falló la entrada porque la parte técnica no cumplió con lo que tenía que cumplir, que eso yo no lo puedo manejar. El mercado a veces hace lo que quiere y no respeta los niveles. Y bueno, ya es una pérdida que de la cual, digamos, no soy yo responsable o no le atribuí condimentos para que falle. Acá sí. Esa entrada es falla del operador. Una operación que falla acá sería falla del análisis técnico, que también puede pasar. Pero anoten el porqué de sus pérdidas. Porque a fin de mes ustedes las leen y dicen, vengo perdiendo muchas y siempre me pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué me pasa eso? Y eso es lo que hay que analizar y pulir. Acá tengo una consulta de José Luis Lazo. Gracias. Una consulta. Con el aumento y dato de la inflación, ¿no debió seguir subiendo el dólar? Vamos a ver el gráfico del índice del dólar, que es uno de los tantos que yo les mencioné que deben ver todos los días. Acá tenemos el índice del dólar que llegó exclusivamente, como habíamos dicho, al nivel de resistencia, llegó otra vez más y rebotó. ¿Qué sucedió? Las bolsas
y los mercados han reaccionado el día de hoy a estos datos que yo los publiqué acá en mi Twitter. Esto es lo que publiqué cuando apenas se vio el dato, ¿sí? Dice, los mercados reaccionaron negativamente ante los datos de la inflación. El IPC en general ha cedido, pero no como lo esperado. Entonces acá muestro lo esperado y el resultado, ¿sí? Así se movían los mercados un rato después de que se publicó este dato, ¿sí? A ver que voy a la otra imagen. Acá tenemos Bitcoin, que es como un activo de riesgo también, caía a los 29.300. Y acá tenemos el Standard Poor's 500 que también caía, ¿sí? Entonces, esto lo que genera, lo que demostró, es que los inversores no estuvieron conforme con el dato, porque si bien hubo un retroceso, no fue tan interesante, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo el dólar? El dólar en este caso subió y ahora retrocedió. ¿Mm? Y como ven, la vela cerró, esa vela es una vela de indecisión total. ¿Qué significa esto a largo plazo? Hay dos opciones y todo depende de cómo evolucionen las cosas. Se las explico. La primera opción es que esta disminución en la inflación se mantenga en el futuro. Si esta disminución de la inflación se mantiene a futuro, significa que no es necesario subir tanto las tasas y significa que el dólar podría comenzar a ceder. Y como segundo escenario es que la inflación realmente continúe subiendo, es decir, que esta disminución sea simplemente algo del mes y nada más, que continúe con sus subidas de inflación, entonces las tasas seguirían subiendo y el dólar tendría una presión alcista. O sea, todo va a depender de cómo sucedan los hechos y qué evidencias se vayan juntando con respecto a la evolución de los precios. Como verán, el día de hoy el dólar subió y bajó, hizo las dos cosas. Esto es una indecisión, que es justamente lo que se vio hoy. Baja la inflación, pero no tanto como lo esperado. Es como un sabor agridulce, como que sí, pero no. Y es evidentemente una vela así, de cuerpo pequeño y mechas, sombras para ambos lados. Es una vela de que no se sabe qué va a pasar. Indecisión. Bien. Así que hay que estar muy atentos y realmente en este caso, cuando los mercados se tornan indecisos, realmente es mejor ordenarse un poco y ver en qué situaciones se puede operar y en cuáles no. O si no, si realmente quieren operar, háganlo en demo y vayan practicando, viendo cómo evolucionan sus operaciones de acuerdo a la realidad de mercado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. Había, acá dice Elías, una página web que mostraba las monedas más fuertes y débiles. ¿Sabes cuál es esa web? La mostraba en tiempo real. Creo que es, a ver, puede ser que sea esta, no sé si te referís a esta. Esta puede ser la de Mataf.net, quizá. Un momentito. Acá, por ejemplo, se puede ver la moneda del dólar. Vamos a ponerlo en otro marco temporario, en un día. Podemos ver también el euro sola, es decir, uno ve las monedas solas, aisladas de las demás. También se puede ver la libra, se puede ver el yen.
¿sí? O sea, uno puede ir viendo cómo está cada una de las monedas de forma aislada de las demás e irlas comparando y ver realmente cuál es la que está muy debilitada, cuál es la que está muy fuerte. Acá vemos que la moneda de Canadá evidentemente tiene una fortaleza, pero podemos ver la del yen y vemos que hay una debilidad marcada. ¿Sí? Se llama mataf.net, la página que yo uso. Debe haber miles de páginas, seguramente. Yo uso esta, no sé si te referís a esta o a otra. Bien, pero en mi caso a mí me gusta esta, la uso mucho. Ajá, bueno, es una buena página también, perfecto. Sí, lo importante es que cumpla con la información que uno está buscando, porque seguramente hay muchísimas páginas para ver esa información. Bien, cualquier otra duda que tengan, me avisan. Continuamos entonces un poquito más, ya vimos las bolsas, vamos a ver el oro, que el oro se mantuvo bajista, pero ven acá, no hay coincidencias, no hay, los precios en este caso no coincidieron tanto con los soportes y resistencias marcados. Entonces, si nosotros vemos que los precios no respetan mucho los soportes o resistencias, no frenan en ellos, entonces no, es mejor no darle un seguimiento hasta que no se acomoden. Los precios sí o sí deben coincidir con los soportes y resistencias que se marcan, porque si eso no sucede, no podemos establecer el punto específico de la entrada. Por más que sigamos los fundamentales, necesitamos prolijidad. Si la prolijidad no está, vamos a esperar a que vuelva. Acá ya tenemos que no está. Podemos borrar estos niveles. Epa, podemos borrar este. Vamos a borrar todos estos negros y vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Este acá vemos que no coincide. Este acá fue el último que coincidió. Está este soporte con esta resistencia. Y acá evidentemente tenemos otro ángulo o tenemos alguna otra cosa. A ver que quiero ampliar para ver la coincidencia. Si coincide bien y si no, bueno, se sigue buscando. Acá tenemos resistencia, resistencia y resistencia. Quizá este sea algo para coincidir. Acá coinciden los soportes. Soporte 1, soporte 2 más abajo, soporte 3. Acá tenemos un cambio que vamos a tener que seguir. Cuando vean que los niveles no coinciden, bórrenlos y busquen solo los que coinciden y los que respetan. Hay que cambiarlo, hay que mantenerse actualizado siempre. Vamos a ver el petróleo. El petróleo hasta ahora viene coincidiendo porque tuvo aquí la resistencia, tuvo aquí el soporte, este que es intermedio no, así que borramos el intermedio, pero mantenemos lo demás. Con respecto a la plata, esta línea roja es una línea de entrada que había hecho uno de los participantes de los seminarios, así que la voy a sacar porque subió y dio ganancia. Y las líneas aquí siguen trabajando bien. Como verán, el soporte acá fue muy prolijo, pero luego lo rompió, que ya es otra cosa. ¿Mm? Simplemente acá lo que hago es buscar el nuevo soporte y ver si continúan las coincidencias. Pero evidentemente acá ya hay una aceleración del precio. Ya se empieza a ver un movimiento bajista que lo tenemos que tener en consideración. Y lo trazamos y vemos si se respeta. Ya acá vemos que sí. Soporte por acá, soporte por acá. Y lo continuaremos viendo cómo evoluciona. ¿El oro y la plata retomaron su tendencia al alza? No, no la han retomado. De hecho, están cayendo. Acá tenés la plata y acá tenés el oro. El oro acá. El oro por acá, la plata por acá. Están cayendo. Y no hay indicios de que tengan tendencia alcista para nada. Bien. El oro y la plata necesitan al dólar débil. Si el dólar comienza a caer, van a tener posibilidad de subir. Si no, no. Así que no queda otra que esperar. ¿Mm?
Otro que se mantiene más o menos siguiéndole los pasos, no siempre, es el platino, pero no siempre ocurre. ¿Mm? Acá el platino estuvo respetando muy bien estas líneas. Ya les muestro. Porque acá respetó resistencia, 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 soporte, soporte, resistencia, soporte. Respetó todo muy bien, ¿sí? El platino. Pero este ya sí está teniendo un cambio de su precio. A ver, ¿cuál es el próximo soporte del oro? Sí, el platino está descorrelacionado. El próximo soporte del oro es dinámico, es esta línea acá. Entonces no hay un precio específico. Es esta línea. El precio va a ser el día que lo toque. Si lo toca el día de hoy, son los 1802. Si lo toca el día 14, será 1781. Todo depende del día. Es un soporte dinámico. Con la plata pasa lo mismo. El próximo soporte es o esta línea marrón o la negra, cualquiera de los dos. Al que llegue primero será la línea. El tema es que tiene que llegar y frenar en ella. No solamente tocarla, tiene que frenar. Es decir, tiene que pasar algo como esto. Frenar, hacer varias velas seguidas sobre esa línea. Cada una de estas velas son de 4 horas. Imagínense la cantidad de horas que tuvo el precio frenado acá. Eso es lo que necesitamos. Frenar. Y ahí se va descubriendo de a poco el soporte que es el interesante para realizar una compra, en el caso de que así lo diga su análisis. Les muestro cómo hacer para suscribirse a este boletín, porque tiene mucha información interesante. También se analizan 15 activos diferentes todos los días. El día de hoy analizamos y dimos señales para el cobre. Acá tienen el precio, la información fundamental y acá tenemos el precio específico para que tengan como referencia. Analizamos cobre, petróleo y gas natural con respecto a commodities. Dentro de las acciones vimos Ford Motor, Home Depot, Twitter, Shopify, Netflix y Coinbase. Con respecto a las divisas, vimos euro libra, libra dólar, dólar yuan, dólar contra el rublo ruso, neozelandés canadiense y dólar yen. ¿Sí? Más abajo están los servicios que provee New Capital como asesoría y educación financiera y algunos programas y cursos para que ustedes vean si les parece interesante para estudiarlos. Aquí tenemos este programa para poder prepararse para rendir el nivel 1 del examen CFA, taller práctico de criptomonedas, mercado de divisas, análisis técnico, estrategias de inversión, entre muchos otros que encontrarán en la página web newcapitalsecurities.com. Esta semana ya tuvimos seminario. Anoche martes, que es el que ya está subido en mi cuenta de YouTube, que es este, y hoy. Es decir, que los 2 seminarios de esta semana ya estarían listos. La siguiente semana tendremos el día miércoles, como siempre, y el día jueves, que todavía no está publicado porque todavía ni siquiera hemos elegido el tema, ¿sí? A las 21:30 o 9:30 p.m. para que desde ya se vayan preparando. Aquí están los otros cursos que están disponibles. Acá la información de New Capital Group y las empresas que lo componen. Y aquí están las suscripciones. Reportes diarios. Aquí va a aparecerles a ustedes un formulario que pueden completar con sus datos y le van a dar clic al botón enviar. Y de esa forma ya quedan registrados para recibir este boletín de forma diaria en el email que ustedes registren. Es importantísimo que lo tengan porque pueden leer las noticias todos los días, que es lo que necesitan para hacer análisis más profundos desde la parte fundamental. Y para hacer seguimiento a lo técnico, les recomiendo que soliciten una cuenta demo, ¿sí? También completando los datos que le aparecen aquí, dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora. Y de esa forma pueden hacer seguimiento a los precios, trazando líneas
e ir adquiriendo experiencia en la operación, en una cuenta demo, una cuenta gratuita, por supuesto. Ambas herramientas son gratuitas. El boletín aporta lo fundamental, la plataforma aporta lo técnico. Y si utilizan las dos cosas juntas, sumado a la asistencia a los seminarios, van a tener entonces esa visión integral que es la que les estamos enseñando desde aquí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo entonces con el correr de las horas cómo se mueve el mercado. Les agradezco a todos por haber participado. Espero que el miércoles que viene traigan más entradas que hayan realizado, practiquen y tráiganme los precios. Así pulimos cada vez más, más y más. Esto es como si fuese una asesoría prácticamente, las clases de los miércoles. ¿Sí? Nada más que se lo da más general, pero podemos ir de a poco puliendo hasta detalles muy personales. Así que aprovechenlo. ¿Mm? Eso es todo. Que tengan un lindo resto de semana, buen fin de semana y nos encontramos aquí el miércoles que viene en el próximo seminario. Chao, chao.